yo voy a compartir. Ya debería estar compartiendo. Ah, ya, ya mismo, profe, ya Está mismo. demorado, como dicen por ahí. La Eso, profesor fue de una, ya. eso, muy bien, perfecto. La inmigración, interesante ese tema, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces, Angie es la que va a presentar el grupo. Bueno, buenas noches para todos. buenas Bueno, noches. les voy a presentar mi grupo. Está conformado por Steven Saldarriaga, Yesiret Zapata, Paula Andrea Mora y yo, Andy Lozada. Entonces, bueno, nosotros les vamos a hablar un poco de qué es la inmigración en la integración cultural. Bueno, pues la integración cultural, pues bueno, es un proceso pues donde las personas inmigrantes, la comunidad recibe y pues conviene su respeto, ¿cierto? Compartiendo pues entre culturas sin perder pues la identidad. Pues esto nos ayuda a fortalecer pues una convivencia, a promover inclusión, enriquecer la diversidad social y pues para lograr una buena integración pues a nivel educativo, en el respeto, la educación, pues la participación activa y pues el apoyo en políticas inclusivas. Eh, pues digamos que como un ejemplo, bueno, pues podemos hablar, me disculparán si de pronto aquí hay alguna persona inmigrante, digamos una persona venezolana. Nosotros como colombianos hemos estado mucho tiempo pues compartiendo con ellos, hemos compartido sus culturas, sabemos más un poco de las cosas que ellos hacen allá en su país, pues además de eso también podemos como expresar y sentir que en cada país todo es totalmente diferente, las reglas, todo es totalmente diferente, sus costumbres. Y pues que hay políticas y hay trabajos totalmente diferentes pues en todo el mundo, ¿cierto? Bueno, pues esta es como mi partecita, y ya mis compañeros siguen. escuchemos ahora a Yesire. Buenas noches. Buenas Este, noches. yo les voy a hablar de cómo manejar la integración cultural. Bueno, para esto tenemos 6 puntos importantes que nos ayudarán a integrarnos y a integrar a los demás. Bueno, el primero es la información y la educación, que sus características son los derechos, los deberes y sobre todo fomentar la educación intercultural. Un ejemplo es cuando yo vine aquí a Bogotá, a mí me tocó aprender cómo tenía que transportarme, porque allá solamente hay buses, no hay nada de Transmilenio, sí, absolutamente nada de eso. Entonces yo tuve que aprender y a mí me enseñaron mis amigos del colegio a cómo transportarme, qué bus coger y todo eso. Entonces por esa parte, ese sería el ejemplo. Bueno, lo segundo es el respeto y la empatía. Este, Sobre todo hay que valorar las diferentes culturas, evitar el perjuicio y ponerse en el lugar de los demás. Como ejemplo, cuando yo llegué aquí a Bogotá, me di cuenta que las personas aquí no son o sea, son como que más reservadas. No todas, pero sí un poquito, la mayoría son un poquito más reservadas. Entonces yo me di cuenta que allá nosotros somos muy expresivos, somos muy escandalosos, etcétera. Entonces hay como que muchas diferencias. Y poco a poco me tuve que ir adaptando porque obviamente no podía hablarle de la misma manera que la gente de allá, que tú pasas por la calle y se conoce todo el mundo. Bueno, como tercero tenemos la comunicación abierta, que es escuchar activamente, expresar con respeto y aprender el idioma local y compartir el propio. El ejemplo de este sería cuando yo conozco a las personas de Bogotá, me gusta escuchar mucho las opiniones de los lugares turísticos, las cosas que hay aquí, donde puedo ir a conocer.
Así, a su vez, yo les hablo sobre los lugares turísticos de allá y les cuento bastante sobre más que todo del malecón, de la ventana del mundo, ahora que está la aleta del tiburón y todo eso. Bueno, como cuarto tenemos el ejemplo también sería de la comunicación abierta. Es cuando, digamos, cuando yo iba a la tienda, yo decía, me vende una Zaragoza. Y pues aquí no sabían que era Zaragoza. Y pues después fui aprendiendo que aquí le dicen frijos. Entonces, aprendí eso también. Bueno, cuarto, participación activa. Esto es involucrarse en la comunidad, participar en actividades sociales, culturales y ejercer la ciudadanía de manera responsable. Bueno, un ejemplo sería cuando una familia asiste a los eventos culturales y jornadas comunica- comunicativas organizadas por su barrio. O sea, cuando el barrio organiza un evento o algo así y ellos asisten. Bueno, como quinto tenemos preservar la identidad cultural. Esto es muy importante porque hay que mantener vivas las tradiciones y costumbres de nuestro lugar, de donde nosotros venimos. Compartir la cultura propia hacia los demás. Un ejemplo podría ser cuando las familias venezolanas llegan acá y preparan comidas típicas del país y se las comparten a a los vecinos. Bueno, como último pero menos importante tenemos la política y apoyo institucional. Esto más que todo es crear políticas públicas inclusivas, facilitar el acceso a la salud, educación y el empleo, promover espacios de diálogo y intercultural. Esto más que todo lo debería hacer la alcaldía al fomentar los cursos gratuitos de idioma y de programas de empleo para ayudar a las personas a, a integrarse más a la comunidad. Bueno, como conclusión de estos 6 puntos, la integración internacional es un proceso que requiere información, respeto y sobre todo conservación de la identidad cultural. Estos elementos fomentan una convivencia armoniosa y enriquece a toda nuestra comunidad. Muchas gracias. Yesiret, ¿me escuchas, Yesiret? Sí, señor. ¿Cómo te sientes ahora aquí en la nevera, como le dicen ustedes? Bueno, la verdad es súper chévere porque a mí me gusta muchísimo el frío y la primera vez que yo llegué aquí, que fue cuando cumplí 15, conocí varios lugares muy bonitos como Monserrate, ya la he subido 2 veces. Y pues yo aquí tengo bastantes amigos, creo que incluso más que allá en Barranquilla. Y aquí salgo más, disfruto más como de mis espacios libres y todo eso. Aunque para aclarar al principio sí fue muy difícil. ¿Fue muy difícil? Sí, porque como yo entré en noveno, había un compañero que me molestaba. Básicamente me hacía bullying por ser costeña. Pero entonces ya luego, cuando me fue conociendo y todo eso, pues se dio cuenta que yo era buena persona, que yo era respetuosa y que podía ser una buena compañera. Incluso me ponían un apodo de cariño que me decían costeña, la costeña. La costeña y el cachaco. Muy bien. Bueno, muy bien. Sigamos con Paula. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Paula. Vengo como a hablarles un poco de los beneficios de la integración cultural. Ok. Se dice que promueve el respeto y la tolerancia, que las personas en un entorno en donde de pronto les toca llegar siendo el foráneo, el nuevo, se adaptan y aprenden como a valorar las formas de vivir y de pensar de las demás personas. Aprendemos, nos enriquecemos, tanto como personas como profesionales, porque muchas veces, como dicen por ahí, nadie es profeta en su propia tierra. Muchas personas salen de sus lugares de nacimiento, pues,
y van y dan fruto en otros lugares, paradójicamente. Entonces, eso se ha vuelto también como uno de los beneficios. Otro beneficio es que favorece la convivencia. Esta integración nos lleva a reducir los conflictos porque nos damos cuenta de que en muchos sectores, en muchos lugares, resuelven las cosas de manera completamente distinta como las aprendemos de nacimiento. Entonces, ver y entender como la resolución de cosas básicas desde otro punto, con otros ojos, en otro lugar, en otro sitio, también es completamente enriquecedor y beneficioso en todo esto del tema que es la inmigración. Impulsa la creatividad. Muchas veces el vernos como obligados a aprender nuevas cosas, nuevas costumbres, nuevas rutinas, nuevo todo, o sea, eso nos impulsa a ser más alternativos, más creativos, más resolutivos. O sea, el adaptarnos nos obliga a conocernos en otro ambiente y en otro contexto que nosotros mismos quizás nos desconocemos. También fortalece la sociedad. Una sociedad que integra diversas culturas suele ser un poco más inclusiva, unida, preparada para trabajar en equipo, porque muchas veces empatizamos y simpatizamos con personas que quizás no llegamos a conocer o nunca hemos visto, pero el simple hecho de ser extraño o diferente a uno le despierta esa curiosidad como por querer integrarse, conocerlo, saber más, ahondar más en lo que es una persona como tal. Entonces, como para concluir, la integración cultural es importante porque nos permite convivir con respeto, aprender de los demás, construir una sociedad más diversa, bastante justa y creo que enriquecedora para todos. Eh, Tú vives en Medellín, ¿cierto? ¿A Sí, dónde señor. vives? Yo vivo en Bello, soy de Urabá y vivo en Bello. Bueno, ¿y ese cambio cómo fue? Esa migración de estar en ese lugar, migrar hacia ese otro, ¿por qué? Uno, y dos, ¿cómo fue esa llegada, ese recibimiento, esa acogida y ese acoplamiento? Ok, a ver, todo parte del trabajo de mi expareja, porque bueno, él empezó en Bogotá, incluso también he tenido la oportunidad de vivir en distintas partes del país. Yo soy de Córdoba, de la costa. Me crié en Urabá y llevo 10 años viviendo ya acá en Bello. Entonces, la que fuera mi pareja, él empezó trabajando en Bogotá. De allá le hicieron un traslado acá a Medellín, ya hace 10 años. Entonces, sí, básicamente por eso como la razón principal por la que estoy acá, la acogida ha sido genial, ha sido buenísima. Básicamente yo tengo una vida ya construida acá. El tema laboral para mí ha sido de en todos los que he estado, he trabajado en la costa, he trabajado en Bogotá, acá, y acá ha sido como el entorno más chévere, como más ameno, como más empático. No voy a desmeritar pues los otros lugares, cada uno por sí solo tiene pues como sus cosas buenas, pero si hablamos de comodidad y todo eso, me he sentido mucho mejor acá. No estoy diciendo que los demás hayan sido malos o peores, no. Si hablamos de comodidad, me siento mejor acá. Entonces la acogida ha sido súper buena, la ciudad ha sido genial, San Medellín, si bien es costosa, es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy fácil, muy cómoda, muy amable, con muchas cosas para aportarle a uno como persona. O sea, culturalmente hablando, tiene muchos planes, muchos parches, como se dicen acá, para hacer un fin de semana sin invertir mucho en temas de museos, bibliotecas. O sea, el tema educativo acá es bastante importante y enriquecedor, entonces la acogida como tal, en todos los sentidos, a modo general en la ciudad, ha sido excelente. Ok. Y el acento se te está pegando a... Muy Pues no sé, bien. uno como que se va dando, no, o sea, no sé, costumbre, no sé. Ya habla más paisa que nosotros. No, hombre. Ok. Steven. Bueno, buenas noches a todos. Voy a decir pues los principios claves, que el primero sería la igualdad de oportunidades. Ese es un punto pues que me parece que
quería estar en todas partes porque una persona inmigrante cuando llega a un país, lo primero que hace es que buscar trabajo o buscar estudios y para eso es súper difícil pues encontrar como esa igualdad de oportunidades para todos porque pues no voy a decir que en todos, pero en la mayoría de sitios son muy discriminatorios. Em, Otro principio es la no discriminación. En muchas partes, bueno, muchas veces las personas inmigrantes pueden sentirse excluidas por diferencia de idioma, la religión, las costumbres. Entonces, por eso es importante evitar los prejuicios y tratar a las personas con igualdad. El respeto a la diversidad y el diálogo intercultural. Por ejemplo, una persona que llega de otro país, pongamos de ejemplo, no sé, Japón. En Japón tienen una manera muy distinta de saludar, de despedirse, de decir gracias. Ellos como que se paran derechos y se inclinan hacia adelante para hacer estas tres cosas. No sé si me estoy equivocando. Una especie Entonces, de venia de respeto. exacto, hacen una venia, sí señor. Entonces uno en lugar de burlarse de ellos, o sea, sí, como de hacerles bullying en pocas palabras, uno debería de aprender más de esa cultura para uno tener más conocimientos, porque pues la final si uno va a ir a ese país, uno no va a ir con las mismas costumbres de acá, bueno, sí, uno puede ir con las mismas costumbres de acá a saludar y todo, pero a ellos se les va a hacer raro también. Entonces, eso también es muy importante uno aprender de diversas culturas. Como en Eh, España, allá hay que y se saluda y besito en la mejilla, no importa si es hombre o mujer, ¿no? exactamente, hay Y muchas no es personas. uno, son tres. Ah, sí, son tres, sí, señor. También está la corresponsabilidad, pues todos tenemos un papel en todo. Entonces hay que recordar que la integración cultural no significa que todos seamos iguales, sino que aprendamos a convivir valorando nuestras diferencias y construyendo juntos un futuro mejor. Em, yo, por ejemplo, tuve un compañero de trabajo que principalmente cuando yo llegué, porque yo era muy nuevo en el ámbito laboral, cuando yo llegué a mí se me hizo muy raro que a mí me dijeran, vaya, vaya donde Majore. Y yo, ¿quién? Majore. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un compañero de nosotros. Y yo, ¿y por qué tiene ese nombre? Ah, porque es que él viene ¿cómo es que se llama eso, profe? Mm, ¿De de qué? una cultura indígena, algo así me Ah, ok. dijeron. Sí, 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 sí. señor. Y bueno, me contaron pues como partecita de la historia de él y cuando yo lo conocí, él sí tenía una manera muy, muy, muy rara de hablar. O sea, no es como que Muy hablara. particular. Sí, tenía algo particular que uno decía, esta persona no es ni de Medellín, no es de Bogotá, o sea, no es de las partes que uno conoce diariamente, pero yo lo aprendí a conocer a él y él, o sea, son cosas que uno dice, este señor sabe muchas cosas, o sea, como en la empresa donde yo estaba, se trabajaba, era una granja avícola, entonces allá se cuidaban pollos o se tenía que ir a tumbar tierra y yo me pegaba a él porque es que ese señor sabía demasiadas cosas, a pesar de que no tenía la comunicación tan fluida, de que no le explicara a uno bien, si uno se ponía a mirar, él le explicaba a usted con lo que hacía. Entonces, para mí, pues, como que fue muy importante aprender a conocer todas, como esas culturas de la gente. También, pues, en mis trabajos he tenido la oportunidad de convivir mucho con los venezolanos y los venezolanos son unas personas que, uff, para mí, las personas que yo he conocido desde allá son demasiado, demasiado buena gentes. Para mí, no hay como decir, estos manes no. Para mí ha sido una experiencia muy, muy bacana con ellas. Y, y pues sería todo, profe, no tendría como otro ejemplo.
¿Usted alguna vez en su tiempo de vida y en este caso experiencia laboral y bueno, en la parte académica formativa, se ha sentido en algún momento, qué sé yo, excluido o no le han dado las mismas oportunidades por dárselas a otro? Eh, ¿Se ha sentido en algún momento irrespetado? Pues la verdad, profe, no. En todas las clases que hemos tenido, los grupos en los que yo he estado, o sea, todo, o sea, yo no voy a decir que yo soy como el más, pero si yo doy una opinión, me la tienen en cuenta. Si yo hablo en una clase, pues también o me hacen una retroalimentación o están de acuerdo con lo que yo digo, pues con lo que dije en ese momento, pero nunca me he sentido como excluido. También en la parte laboral, pues yo iniciando sí era muy callado y solamente era lo que me dijeran. ¿Para qué le voy a decir mentiras, profe? Por eso le digo yo que nunca me he sentido como excluido. Pero después de que yo empecé a tener como esa experiencia de tener un cargo, sí uno siente que tiene como menos conocimiento que los demás, pero más sin embargo uno se adapta. Ok. ¿Y alguno de los compañeros de equipo? Yo no, nunca me he sentido excluida. ¿O han excluido a alguien? No, ¿Han, tampoco, han rechazado a alguien? no, Seguro. Nosotros seguro. en la vida siempre hemos rechazado a alguien. Sí, profe, siempre. Sí, profe, para que no, uno no puede decir que Mm, no cuando uno sí ha excluido a personas que ya sean por su manera de ser o ya sea porque simplemente no cae bien. Sí, Sí, o por su exactamente. manera de hablar, de comportarse, por muchas cosas que a uno no le gustan, ni uno como que las evita o evita comunicarse con ella. Entonces, para mí eso significa eso. Inclusive hasta en la misma familia. A veces ocurre. Entre hermanos, primos o qué sé yo. Sí, Sí. exactamente. Entonces ahí es donde está el rechazo. Sí. Y no solo hablando digamos que en la parte de la inmigración, que sea, digamos que siempre tiende uno a decir de otro país, ¿no? Pero aquí no puede estar migrando, o migramos o inmigran, porque migrar es salir y inmigrar es que vienen de, ¿sí? Entonces, no sé, también cuando algunos de ustedes han tenido esa oportunidad o fortuna de salir y llegar a otros lugares o sitios, llámese ciudades, departamentos o regiones, porque pues muchas veces cada quien tiene su regionalismo, tiene su forma de actuar, de comportarse, su terminología, y en muchos otros lugares donde se llegan, por algunos es aceptado, pero por otros es rechazado. ¿Sí? Inclusive hay personas que hacen la rechazan simplemente por el hecho de que, digamos que salió de de su vereda o de su departamento, de su ciudad y se vino para la nevera, un ejemplo. Se preparó, se formó, se capacitó y cuando regresan, a veces muchos lo rechazan, ¿no? Tienden a ignorarlo, eh, porque pues no sé, la mentalidad de, no, como pudo estudiar o que ya tiene un título, entonces ya, etcétera, etcétera. Entonces ya son una serie de mentalidades que se hacen negativas hacia la persona y muchas veces la persona
no es así como piensan. Sí, como hay otros que sí actúan así como ellos están pensando. Diana. Yo sí tengo como una pequeña anécdota más o menos. Pues Sí. yo desde que pues, he tenido la posibilidad de salir, pues, desde que terminé el colegio no me ha gustado trabajar en Montería, sino que he salido a trabajar a otros lugares, he conocido muchos lugares y me ha gustado. Pero eso no quiere decir que porque yo haya salido, yo cuando regrese no le voy a hablar a la gente. Ya, de pronto ese es mi punto. Yo regreso otra vez a mi casa donde vivo y a mí me emociona ver a todo el mundo otra vez. Pero sí me pasó que tenía como un grupito de compañeras como con las que más me reunía cuando estaba más pequeña. Y me fui, viajé a Cali, recuerdo ese año, me fui para Cali, todo chévere. Pues cuando uno empieza a trabajar la comunicación es un poco más compleja, ya pues yo ando ocupada, ellas también, y no es como muy a menudo. Pero eso, sin embargo, no quería decir que yo pues ya me crecí y no quiero hablar con ellos. O sea, no era una forma como para decir voy a excluirlas ya porque yo ando por acá y ellas andan por allá. Pero cuando volví, regresé a pues a Montería y me volví a reencontrar con ellas. Incluso fui a la casa de ellas a visitarlas porque ellas no sabían que yo había llegado. Como quien dice, uno quiere llegarles de sorpresa y no me hablaron. No me hablaron. Yo dije, oye, si ni siquiera yo me puse así porque me había ido, ¿por qué ellas? Y pues, ajá, eso fue como una decisión que tomaron ellas y yo les dejé de hablar, pero no porque yo pues no quise, simplemente ellas me rechazaron cuando yo regresé del viaje. ¿Y te enteraste, y supiste la razón, el motivo por el cual no te volvieron a hablar o no te hablaban? ¿Qué sé yo? No, porque soy una persona que sí me gusta tener en cuenta de pronto si alguien se enoja conmigo, el por qué lo hacen, ¿cierto? Si me dejan de hablar, o sea, que me den un argumento, una razón para yo entenderlo. Pero esa compañerita, bueno, fue en específico una de ellas, ella simplemente, yo regresé y era como si yo no existiera, como si yo nunca hubiese sido amiga de ella. Después ella de ahí se fue para otro barrio y toda la cuestión, pero igual era entendible, pues si la necesidad para tú cambiar de lugar, pues no quiere decir que tienes que cambiar tus pensamientos o tu forma de ser. Simplemente vas a cambiar de lugar, no cambiar tu forma de ser. Tu Y al esencia. parecer era en vez de cambiarme a mí porque yo me había ido, la cambió fue a ella, no sé, pero no me quiso hablar más. Y pues yo dije, pues yo para rogarle a alguien no estoy, ella tendrá sus razones. Y si no tiene cara para decírmelas ella de frente, pues yo tampoco me voy a poner a rogarle. Bueno, hay que dar el primer paso, no me he casado. Yo tengo ¿Cómo? como un ejemplo. Ay, qué pena, compañero, te interrumpí. No has No, no, terminado. tranquila. Eh, yo tengo como algo parecido, similar a lo de la compañerita de Montería. Incluso yo nací en Montería, pero me crié en Urabá. Y yo ya hace alrededor de 15, 16 años, ya no vivo como tal en Urabá, pues así de lleno. Y, y lógicamente, pues yo en Urabá hice lo que fue el colegio, me crié, crecí allá y construí amistades. Pero además, amistades que hoy en día yo vuelvo cada tanto, cada año, cada que puedo. Y hoy en día yo vuelvo y ya yo no soy esa persona de salir mucho o de conocer a mucha gente en mi propio pueblo, pues, donde yo crecí, porque ya yo hice vida por fuera, mis amistades están por fuera, me he visto en el punto en donde, ok, yo voy y no tengo como que con quién salir o con quién relacionarme da mucho porque es que una, ya no vivo allá. Otra, las personas con las que me crié, con las que ya de pronto crecí, unas no están, otras también salieron pues del pueblo. Entonces, el mismo pueblo de uno se volvió un lugar extraño. Entonces ya básicamente uno tiene la vida en otro lugar y llega al lugar donde uno creció, vuelve a ser un extraño. Casi siempre. Eh, Raquel Patricia, muy bien. Ahí se sorprendió. Sí, me sorprende. Ok, ¿se desconectó? Dice, voy a apagar la cámara porque se me apagó el computador.
Bueno, dale, cuéntanos. Pues con respecto a lo que han dicho ellas, por ejemplo, lo que explicó Paula, yo siento que la migración de una forma u otra te expande la mente. O sea, usted sí o sí va a cambiar de manera inconsciente, porque el hecho de que tú estés en otro lugar, tú tienes que adaptarte a ese sitio, tienes que conocer nuevas culturas y de una forma u otra, cuando vuelves a tu zona, que es lo que ella dijo, tú sientes que esa zona perteneces allí, pero no perteneces, o sea, no es lo mismo. Sientes que ya eres como de dos lugares. Por ejemplo, a mí me pasa que yo soy de Venezuela. Yo migré cuando yo tenía, ¿qué? 18 años. Pero si usted en este momento me dice, pues llévame a Venezuela y explícame, yo ni siquiera sé cómo llegar allá, no sé moverme, no sé nada. Conozco más de Colombia y de Medellín. Entonces, sí, yo, por ejemplo, si usted me dice, ay, guíame en el metro, yo no sé guiarlo usted en el metro. Pero usted me dice acá en Medellín que lo guíe en el metro y que lo lleve a yo no sé dónde, yo allá pues lo llevo. El punto es en que tú haces como que otro núcleo, como otro núcleo de amistades, otra vida social, trabajas, o sea, es como que si tu vida adulta, por ejemplo, en mi caso, porque yo migré a los 18, mi vida adulta la estoy haciendo acá. Entonces, yo llego allá y yo veo todo súper diferente, las personas con las que compartía también las veo distintas y no es de manera consciente. Pues ese era el punto que quería decir. Y Patricia, ¿tu familia vive acá en Colombia o vivía ya en Venezuela? No, profe, mi familia vive en Venezuela. Pensé que vivías acá con tu familia. ¿Cómo? Pensé que vivías acá con tu familia, tus padres, hermanos, qué sé yo. No, yo vine acá, yo tenía, pues sí, estaba más pequeña, viví con mi hermano por ahí unos 3 años, 4 años, pero luego nos independizamos. Ok. La pregunta para el equipo. Pero bueno, espérame que Andrea del Rosario levantó la mano y ya les hago una pregunta al equipo de inmigración. Andrea del Rosario, cuéntame. Pues mira bueno, migrar, yo pensaba que, bueno, porque a veces uno como es, bueno, es como muy ignorante, ¿no? No, eso es fácil y mira que no. Eso es muy, pero muy difícil. Porque yo tengo, bueno, amigos que son de Venezuela y ellos me decían, Andrea, o sea, la gente lo mira a uno como un bicho raro y la verdad sí. Yo estando acá en Georgia, la gente lo mira a uno como que si uno se fuera a robar algo y yo, o sea, todo, una cultura muy diferente, la comida es muy diferente porque aquí la comida es muy picante, o sea, total. Pero la gente es, o sea, discriminan muchísimo a los latinos, demasiado. Y yo me puse en los zapatos de las personitas venezolanas, o sea, que llegaron a Colombia y la gente les hacía el feo, o que todos eran ladrones y que por uno pagaban todos, o sea, no, terrible, terrible, terrible. O sea, migrar no es fácil. Yo llegué acá, o sea, gracias a Dios, porque pues, o sea, mi jefe es chino y él pues, o sea, yo llegué con comida, con un techo, o sea, imagínate las personitas venezolanas que les ha tocado súper duro, o sea, no terrible, pero migrar no es fácil. O sea, estar lejos de la familia es complicado, muy complicado. Con base en eso viene la pregunta y ahí está el tema que estamos viendo, que es habilidades de la comunicación. En la parte de migración, esa parte, ¿cómo la ven ustedes? Ya sea, por ejemplo, Steven, Catherine, Desiree, Paul, ¿cómo ven esa parte de la comunicación asertiva, efectiva? Si realmente hay una escucha activa, si realmente la manera de transmitir los mensajes cuando se llega a esas personas o se llega a otros lugares es clara, es concreta, es
asertiva, es directa o es bien difícil comunicarse y adaptarse? Equipo, Bueno, bueno, muy bien. desde mi punto de vista, al principio sí fue difícil, sí fue complicado, porque no teníamos como los mismos gustos, las mismas cultura o tradiciones al momento de celebrar algo. Por ejemplo, yo aquí, o sea, cuando yo llegué, yo no sabía que aquí no celebraban el carnaval, yo pensé que eso era en toda Colombia, la verdad. Y después me estrellé con la pared y yo dije, aquí no celebran eso, aquí no hay playa. O sea, fue muy difícil llegar a un lugar nuevo y encontrar cosas y ver que no hay cosas que allá están y que ya estaba acostumbrada. Entonces, pues en la parte de la comunicación sí fue bastante difícil porque tuve que adaptarme a la forma de cómo hablan aquí, las palabras que usan y sobre todo los términos que tienen porque son muy diferentes que allá. Entonces, ya después que fui aprendiendo con el tiempo, ya se volvió más fácil y ya me sé comunicar con las personas y etcétera. Perdón, ¿y las groserías son las mismas? No, nunca. ¿También Aquí, cambian? demasiado. Mira, Sí, pues, cambió bastante. Paula, ¿tú ibas a decir algo? Sí, creo que en torno a la comunicación hay muchas limitantes. Hablando pues de migración como tal, personas que se van a otro país, que cambian no solo de un lugar, sino de idioma, y llegan básicamente desde cero a, a toparse con personas que muchas veces no son amables, que no son empáticas, que, o sea, que cero pues le importa como la situación o la condición de la otra persona. Eso ya de por sí es una limitación gigante, que dificulta un poco pues como la comunicación, pero que yo creo que todo lo hace como la actitud. Si la persona pues tiene como la ambición, la meta o el propósito pues de progresar, prosperar, qué sé yo, eso al final o con el tiempo se va volviendo como un logro más o un chulito, un check mark de una lista de sueños que uno va buscando al irse pues a otro lugar. Entonces, muchas veces la comunicación puede ser de las cosas más complejas a la hora de emigrar, o sea, más difíciles, porque son otros modos, otras formas de pensar, de opinar, de creer, o sea, de muchas cosas en torno a salir de nuestro sitio o de nuestra zona de confort. Entonces, sí se vuelve un poquito limitante el tema de la comunicación en otro lugar que no es el nuestro. Muy bien. Ay, disculpe, Profe, algo. Dale, Ay, perdón. Tranquilo, hablaste. dale profe, Yesiret y sigue Steven. listo. Disculpa. No, hágale No, tranquilo. yo quería agregar que, o sea, no solamente es como la parte de adaptarse, o sea, más que todo sí es adaptarse, porque yo personalmente ya siento que estoy bastante acostumbrada a andar cambiando de ciudad, porque no solamente estaba en Bogotá, sino estaba en Pereira, Manizales, Medellín, etcétera, y pues en todos los lugares muy diferentes. Y hay personas que no pueden sobrellevarlo de la misma manera, personas que les duele demasiado dejar a sus amistades o parejas o familiares de la otra ciudad y venirse a un nuevo lugar para, como dijo mi compañera, seguir un sueño o un objetivo y una meta. Y en tu caso, ¿qué te ha dolido dejar? Pues la primera vez es que, como le digo, ya me he mudado tantas veces que para mí, o sea, obviamente me duele dejar a mis amigos y amistades, pero yo digo, si me voy es para mejorar, para crecer y para aprender más, o sea, porque yo siento que he conocido bastante, he conocido la zona del Chocó, de la costa, de la el eje cafetero, o sea, bastante, entonces eso. Y ahora el interior. Exacto, entonces a mí me gusta muchísimo, yo lo veo, yo siempre trato de ver las cosas positivas, entonces yo veo como que estoy aprendiendo nuevas culturas, nuevos lugares, conociendo más. Sí, estoy dejando a mis amistades, pero voy a tener nuevas y obviamente voy a seguir hablando con ellos, porque yo sigo hablando con todos mis amigos. Y entonces, o sea, tengo como más, por decirlo así, más experiencia en diferentes lugares y ya me sé adaptar.
Steven. Profe, sí, usted había tocado un tema que era lo de los insultos, que si no eran Sí. los mismos. Y la verdad, profe, yo pensaba que en todo Colombia los insultos eran los mismos, pero yo me puse a conversar una vez con un compañero mío que era, bueno, es costeño, no se ha ido de este mundo todavía, gracias a Dios. Y una vez, no me acuerdo qué es lo que estábamos hablando, y yo le dije, venga, eso es como pendejo. Y el man se me alzó, o sea, pues yo se lo dije molestando, el man se me alzó, y yo, venga, pero ¿qué pasó? Y es que no, es que usted qué cree que significa ahí en la costa eso, y yo no, pues la verdad no sé. Diana Y nos puede decir qué significa, que se está riendo. no sé, pues no sé, prácticamente me dijo que es como insultarle a la mamá. O sea, oye, Siret igual nos puede decir porque ya estaba allá. Sí. ¿Qué significa eso, Diana? Si se puede Bueno, decir no, porque si no, pues no, no lo no, digamos. él básicamente es un insulto. No está por debajeando ni a tu mamá, te está por debajeando a ti. O sea, si te lo dice directamente a ti como persona, te está insultando a ti, no especifica a otra persona. Pero si los insultos en la cosa son como más fuertes, o sea, los significados que le colocan por lo menos allá son más fuertes que en otros lugares. Sí, porque Sí, pendejo, no, pues tiene un no. significado como más Perdón, Pues para específico. Casimiro, pues pendejo será una palabra muy, como muy normalita, pues te pero está eso tratando es mal. suave. Sí, hay unos Pero, más fuertes. por ejemplo, cuando yo llegué aquí, yo con el muchacho que les comenté que me molestaba, yo estaba tan molesta con ese man o sea, siempre todos los días me la tenía montada y yo le dije, yo le dije unas palabras y entonces las intentó repetir y las decía, era muy raro, o sea, me daba risa, ya no me daban ganas de decirle más nada porque me daba risa cómo decían las palabras. Vea No hay que, pues, va en base de cómo te lo tomes también, porque la palabra pendejo, dependiendo o sea, de pronto la forma en la que la vas a decir, o de pronto emocionalmente cómo esté la situación, a ese punto pega. Si estás enojado y tú le dices pendejo a otra persona, esa persona se te va a alzar de una manera impresionante, te va a insultar y posible a los puños llegue. Pero hay muchas personas que te dicen la palabra pendejo en juego y eso no, uno no lo toma mal. Todo depende de cómo uno diga las cosas. Hay muchas palabras que son muy chistosas, pero dependiendo cómo tú las digas, pueden afectarle a otro. pues en la parte de la comunicación juega un papel importante lo que es la comunicación no verbal, o sea, la parte gestual, corporal y lo otro que es el timbre de Qué voz, o sea, la emocional. manera como se diga o se exprese lo que se quiere decir, Claro. ¿cierto? Entonces, así mismo, pues usted o el receptor en este caso lo va a interpretar, ¿sí? Por Pero ejemplo, también, ya te cedo la palabra, también la terminología, si uno no conoce esos términos, pues hombre, la puede estar uno amarrando, se puede estar equivocando y pues tratando de insultando a otro, ¿verdad? O sea, mientras que usted piensa que es algo suave, la otra persona es algo bien grande, entonces cuando uno desconoce, peca por desconocimiento. Diana, ¿Sabe cuándo a veces es un poco complejo ese tipo de palabras que siempre son diferentes emocionalmente como uno esté? Es por lo menos chateando, que uno le escribe a una persona. Yo suelo decir palabras pues vulgares así, pero de forma pues muy sana, ¿no? O sea, porque ya es como costumbre. Yo con cierto tipo de personas yo tengo de pronto de hablar así. Pero vulgares sí. sanas, vean, no entiendo ahí, pero, Sí, porque de pronto yo sé que con esa persona yo se lo digo y no se va a poner mal, o ya no sea, lo va a no, tomar como punto, ya. Entonces, sí me ha pasado que hay personas que me dicen cierto tipo de palabras y yo le pregunto, ¿está bien? O sea, le pregunto para saber emocionalmente cómo está esa persona y cómo me lo está diciendo a mí. Y ya yo saber cómo me lo voy a tomar. para Porque que no no, lo ya tome, le dije. para que no lo tome de manera personal. Sí, exacto. Entonces ya todo depende. Escribiendo sí me ha tocado mucho. Yo pregunto, ¿estás bien? ¿Estás calmado? Me dicen, no, sí, normal. Ya yo sé que esa palabra no me la dijeron de forma mala, sino que pues solo fue en la charla. Bueno, ya para cerrar,
Chicos, eso era lo que también les quería decir a todos con relación a la parte de la redacción. El lenguaje, digamos, muchos así como se habla, también se escriben. Y bueno, ya para esta parte de elaboración de trabajos, responder una carta a cierto nivel, ejecutivo, proveedor, cliente, etcétera, y ahí ya se tiene que empezar a moderar y a mejorar el lenguaje chino. Entonces, ¿para qué? Para que no se equivoquen y se malinterprete y toda esta serie de cosas, ¿sí? Entonces ya, digamos, ese argot popular hay que empezar a cambiarlo, a mejorarlo, ya pues, por el nivel de profesionalismo, el nivel que vamos a alcanzar, ¿sí? Y bueno, eso no es malo, antes mejor. ¿Listo, mis hijos? Y bueno, qué chévere esta parte de estos temas que son interesantes y de verdad la pasaron muy bien aprendiendo de ustedes. Qué chévere conocerlos un poco más. Dios les guarde, una feliz noche,